Bienvenidos amigos. Como sabéis la mayoría, el carro de combate Sherman ha sido una de las temáticas más recurrentes en este canal, y es que la desinformación y la imaginación a su respecto andan sueltas. Jamás habréis escuchado en un documental que el Sherman tenía el mismo blindaje frontal que los T-34, e incluso un cañón más potente que este. Para no repetir la información, os invito a que veáis los varios vídeos ya hechos sobre este tanque, y en este vídeo en particular vamos a ver toda la información que aún no he tratado sobre este blindado y sus principales variantes. La sorprendente y rápida caída de Francia en 1940, además de obligar a replantear los diseños aliados de carros de combate, dejó en una posición difícil para el Reino Unido, el cual había perdido gran parte de su material bélico. Además, Gran Bretaña también tuvo que defenderse al mismo tiempo de Italia, en el norte de África, y el país no tenía la capacidad de producir los suficientes carros de combate, tanto para defender el suelo nacional como el terreno del norte de África. Para esas mismas fechas, y ante la desesperada situación, Estados Unidos se apresuró a desarrollar un nuevo carro de combate que pudiese ser entregado como ayuda a Gran Bretaña, pero Estados Unidos no tenía experiencia suficiente en el diseño de carros de combate. Para entonces, el país norteamericano apenas disponía de 18 unidades de tanques medios. El primer y apresurado resultado fue el conocido como M3 Lee, o Gran para los británicos. El hecho de no disponer de una torreta giratoria con su correspondiente cañón principal se debe a que para entonces los ingenieros estadounidenses ni siquiera habían conseguido diseñar una torreta eficiente. El M3 Lee, con sus virtudes y defectos, sería la base del principal carro de combate medio estadounidense del conflicto, el M4 Sherman, un blindado barato, relativamente simple de construir, fácil de mantener, confiable, espacioso, robusto, rápido, bien blindado y bien armado. El primer prototipo del Sherman surgió a finales de 1941 y fue designado como T6, si bien que sería considerablemente modificado hasta el propio nacimiento del Sherman. Con un blindaje fundido y redondeado, todos los primeros lotes del M4A1 fueron entregados al Reino Unido, donde prestaron servicio en el norte de África desde 1942 en el Alamein. Con un gran espacio interno y grandes escotillas, las posibilidades de supervivencia para la tripulación eran muy altas. Equipado con 5 periscopios con inclinación vertical y giro de 360 grados, la visión periférica de la tripulación era excelente. El periscopio del artillero contenía una mira telescópica sincronizada directamente con el cañón principal, mientras que el cañón en sí recibió un sistema hidráulico de giroestabilización que permitía ser preciso si se disparaba con el vehículo en movimiento. El A1 disponía de un motor radial diseñado inicialmente para aeronaves. Aquí uno de los grandes mitos del Sherman, que se incendiaba por utilizar combustible de aviación. Esto es completamente falso y lo he llegado a leer en libros recientes. Como ya he visto en otro vídeo, el Sherman no se incendiaba por causa del combustible, que al igual que en el caso de los alemanes, era gasolina. El Sherman utilizaba la misma gasolina que todos los vehículos del ejército estadounidense, que, por ejemplo, era de mayor octanaje que la gasolina alemana, o dicho de otro modo y más simple, era un combustible de mejor calidad, pero no más incendiable. Lo único que he llegado a encontrar sobre el uso de combustible de aviación por parte del Sherman fue durante el desarrollo del vehículo, donde, durante una prueba de rodaje, el motor se paró y no quiso arrancar de nuevo. Como era tarde, dejaron el vehículo a la intemperie, y a la mañana siguiente arrancaron el motor utilizando combustible de aviación, tan solo hasta volver al hangar y ver cuál había sido el problema con el motor. El Sherman utilizaba gasolina, al igual que todos los blindados alemanes, por ejemplo. En 1942, volviendo al norte de África, el Sherman tenía un blindaje inclinado frontal que ofrecía 90 mm de blindaje efectivo. El principal y más numeroso Panzer IV alemán, para entonces, tenía 50 mm de blindaje frontal, aunque poco a poco llegaban las nuevas unidades con un blindaje reforzado hasta los 80 mm. De igual modo, el cañón de 75 mm del Sherman era notablemente superior a los cañones de los principales carros de combate alemanes, si bien, también, estaban llegando las nuevas unidades del Panzer IV con el conocido como cañón largo. El Sherman, en 1942, en el norte de África, cumplía notablemente con todos los requisitos que se le podían exigir a un blindado, y era claramente superior que la mayoría de sus rivales, principalmente Panzer III y IV. Por si fuera poco, como dijo el general Patton, y leo literalmente, en cuanto a resistencia mecánica y facilidad de mantenimiento, nuestros tanques son infinitamente superiores a cualquier otro.
Para 1942 se decidió entre el Estado Mayor que el Sherman sería el principal tanque estadounidense del conflicto, lo que si bien facilitó enormemente la industria y la logística del país, producir otro u otros vehículos hubiese tornado todo más difícil. Como debería ser de prever, unos pocos años de conflicto son suficientes para evolucionar notablemente la carrera armamentística. Y si el Sherman en 1942 era superior en varios aspectos, para 1945 no estaría anticuado, pero debería ser previsible que sus rivales igualarían o superarían algunos o varios de estos aspectos. En 1943, ante la posible amenaza de los nuevos blindados Tiger y Panther, se estimó necesario la instalación de un cañón de 76 mm en el Sherman, aunque se creía que Alemania fabricaría muy pocos números de ambos vehículos. La verdad es que tenían la intención de tornar al Panther el nuevo carro de combate principal. A la mayoría de tripulaciones no les gustó el nuevo cañón de 76 mm, a pesar de tener mejor capacidad de perforación, ya que consideraban el de 75 mm mucho más versátil, recordando que el principal enemigo de un blindado es la infantería enemiga. Además, que en principio, quienes debían combatir a los blindados enemigos, en teoría, eran las unidades cazacarros, algo que en la práctica no acabó de ocurrir. Sin duda, disponer del cañón de 76 mm era necesario. No tanto en 1943, en Italia, aunque también, pero para 1944, los principales cañones alemanes, más numerosos, como del Panzer IV, del Stuck, del Panther, los cañones antitanque o el Panzerfaust, eran los más potentes del conflicto, y con diferencia. Y a pesar que el Sherman disponía de unos destacables 90 mm de blindaje, no eran difíciles de penetrar por las armas alemanas. Hubo varios modelos del Sherman, el A1, A2, A3 o A4 principalmente, mayoritariamente con mejoras en las suspensiones, en los motores y su durabilidad, o con los métodos de ensamblaje de los diferentes componentes del blindaje. Aunque con vuestro permiso no me centraré tanto en estos detalles, para enfocarnos más en otros modelos más famosos. Quizás sea bueno saber que, indiferentemente del modelo, según sea el caso, por la designación podíamos saber si estaba equipado con el cañón de 75 mm o el de 76 mm. Y caso esté acompañado de la letra W, de wet en inglés, mojado, significa que estaba provisto de una estiba húmeda para la munición, tornándolo el modelo con el menor porcentaje de incendio tras un impacto de todo el conflicto. El M4A3E2, más popularmente conocido en la posguerra como Jumbo, surgió ante la petición de disponer de un carro de combate de asalto para las futuras operaciones en Europa. Tras la negativa de invertir en un nuevo blindado, se hicieron pruebas de rodaje con un Sherman cargando varias toneladas adicionales, pruebas que pasó satisfactoriamente sin problemas mecánicos. El Jumbo fue ideado como vehículo de asalto y por lo tanto disponía de un blindaje frontal de 177 mm de acero. El objetivo del vehículo era abrir brecha en las posiciones defensivas enemigas, y principalmente enfrentándose a la infantería y a sus cañones antitanques, por lo que debía de ser capaz de resistir una gran cantidad de fuego. Si bien algunos acabaron siendo equipados con el cañón de 76 mm, se escogió equiparlo mayoritariamente con el más versátil de 75 mm. Apenas fueron fabricadas 254 unidades del Jumbo, y a pesar de ello es uno de los vehículos más famosos del conflicto. Ya volviendo a Normandía en 1944, tanto los Sherman de 75 como de 76 mm cumplieron sus propósitos sin tantos impedimentos como parece que solo ocurre en ciertos documentales. La inmensa mayoría de tripulaciones jamás vio un blindado alemán tipo Tiger en funcionamiento debido al bajo número de estos. Enfrentándose a vehículos tipo Panzer IV, lo hacían de manera pareja, ya no tanto con el mejor blindado Panther, aunque también era asequible. Sin embargo, los británicos prefirieron disponer de un Sherman con una mayor capacidad de destruir blindados enemigos, surgiendo así el Sherman Firefly, o Luciérnaga, equipado con un cañón largo de 75 mm y empleado tan solo por Gran Bretaña, con un total de 2.000 unidades fabricadas y con un cañón capaz de perforar Tigers o Panthers con facilidad. El principal inconveniente fue el espacio que ocupaba el cañón al ser montado improvisadamente en la torreta original del Sherman, reduciendo por ello la tripulación de 5 a 4 hombres. Con un tripulante a menos, como podía ocurrir en el T-34-76, las funciones de 4 tripulantes podía sobrecargarlos, con la consecuente pérdida de efectividad en combate, aunque los británicos encontraron una solución práctica. De cada unidad compuesta por 5 Shermans, tan solo uno de ellos era tipo Firefly. Los otros 4 eran Shermans de 75 mm cortos,
Comúnmente, los 4 vehículos de 75 mm cortos eran suficientes para la mayoría de combates, y caso se encontrase algún enemigo mucho más blindado o a una mayor distancia, el encargado del objetivo era el potente Firefly, capaz de perforar el frontal de un Tiger a 1 kilómetro de distancia con facilidad. Ante tamaña amenaza, los alemanes, al identificar a los Firefly por su cañón largo, intentaban eliminarlos primero, razón por la que suele ser común ver a las tripulaciones intentando camuflar el enorme cañón. La adaptación británica del Sherman, el Firefly, fue la variante más letal contra otros blindados. A pesar de la injusta mala fama del Sherman, cumplió con sus funciones y era especialmente querido por tripulaciones extranjeras, desde ingleses, franceses, polacos o soviéticos. El Sherman no fue un vehículo extraordinariamente sobresaliente, como tampoco lo fueron los Panzer IV o el T-34. Al igual que estos últimos, era un carro de combate medio, con una relación de blindaje y potencia de fuego media, a excepción de la potencia del fuego del Panzer IV, que sí sobresale. El Sherman cumplió bien con sus objetivos para ser un vehículo medio. ¿O cuántos comandantes alemanes conocéis que se hicieron famosos por sus hazañas con un Panzer IV? Un carro de combate medio no estaba hecho para destacarse, estaba diseñado para ser el principal caballo de batalla de todo un país, y en esto el Sherman fue un vehículo más que adecuado y capaz. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.